buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Hoy os traigo una estación digital de soldadura que me ha llamado la atención y me han dicho bastantes compañeros que es bastante buena. Y en esta review que os traigo, pues bueno, os voy a dar mi opinión. Vale, aquí la tenéis, ¿vale? Es un cuerpo de aluminio. Viene con unas patitas de goma para que el apoyo en cualquier sitio sea muy estable y no roce y se quede fija. Vale, nos trae un conector para poner la punta de soldar. Ya veis aquí que la marca es T12. En esta ocasión, digamos que la marca es LeFavor, pero bueno, hay un montón de marcas iguales y al final lo importante es que sea T12. Y aquí tenemos un potenciómetro multivuelta, el cual vamos a poder regular la temperatura y en el menú que hay varias opciones. Por el otro lado tenemos un mega interruptor, que creo que lo podían haber hecho un poquito más pequeño, pero bueno, oye, mira, funciona, pues ya vale. Y aquí el conector de 220 que vamos a enchufar ahora mismo. Enchufamos conector de 220. Vale, enchufamos a la corriente y automáticamente se nos enciende. Y ya nos marca una señal. Y nos marca, no sé si lo podéis llegar a ver, que pone No Tool. Eso quiere decir que no hay herramienta, que no tenemos la herramienta conectada aquí. Bueno, la herramienta. Aquí tenemos lo que es la herramienta, ¿no? El soldador en sí. Nos viene con esta punta. Se pueden coger otras 5 puntas. Otras 5 puntas de pala, con forma punta más curva. 5 puntas. Para hacer distintos tipos de soldaduras. Más grandes, más pequeñas. Yo he cogido esta que he dicho, bueno, pues la más simple, ¿no? La más normalita. Nos viene también con un puntero de estos para dejar la punta, para que no queme nada. Un poquito de estaño nos trae, un pequeño rollito. Nos trae también un poquito de cobre para quitar, de soldar cobre, de soldar estaño. Y esto, pues para que limpiemos la punta cuando esté sucia. Entonces ahora, simplemente con conectar la punta, conectamos la punta aquí y ya directamente se nos pone, a ver si lo vemos bien, ¿veis? Se nos pone a calentar. Fijaros, ir contando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya está. Mirad, fijaros, ya está caliente. O sea, alucinante. ¿Habéis visto, no? Ni 10 segundos tarda en calentar este soldador de estaño. Ni 10 segundos. Una barbaridad. Lo bueno que tiene este soldador es que tiene un menú con unas opciones. Mirad, tenemos aquí estas opciones, a ver si se puede apreciar bien. Aquí pone la temperatura a la que está ahora mismo. Tenemos aquí un set, si se aprecia bien o no, y nosotros le podemos ir dando menos temperatura y va bajando, ¿no? Más temperatura, derecha y va subiendo. Luego, si le pulsamos una vez, entramos al menú. ¿Viene en chino o en inglés? Mejor que lo pongáis en inglés, si queréis entender algo. Y tiene varias opciones. Bueno, no me voy a meter en opciones porque yo creo que eso es enredar un poquito y cada uno se lo pone a su gusto, ¿no? A mí lo que más me ha gustado es que tiene las opciones, digamos que tú estás trabajando y lo dejas ahí durante el tiempo que tú le configures. Yo le he puesto 1 minuto. Y en 1 minuto, vamos a salir de aquí. En 1 minuto el soldador automáticamente va a bajar a 200 grados. ¿Por qué? Porque no se usa. En el momento en el que cogemos el soldador, lo que es la punta, lo cogemos, automáticamente nos detecta que lo agarramos y se pone a calentar otra vez, en este caso hasta los 335 grados. Luego también tiene muy bien la configuración que le podemos hacer, que es el Sleep Time. Si lo dejamos de usar durante 1 minuto, baja a 200 grados. Y si lo dejamos de usar durante 5 minutos, automáticamente se apaga. Y es lo que me gusta a mí de este aparato. Que yo muchas veces, el soldador de estaño normal, por un motivo o por otro, me lo he dejado muchas veces aquí, en el reposaestaño, soldador.
y me lo he dejado, mirad, ya he entrado en modo sueño, ¿no? Vale, pues ahora mismo yo lo he configurado de tal manera que en 600 segundos se autoapaga ya lo que es el aparato, ya deja de calentar el soldador. Pero, fijaros que si yo cojo el soldador, automáticamente, a ver, no me dejes mal, automáticamente, eso es, vale, en 2 segundos se pone de nuevo a 330 grados, en segundos, cuestión de segundos, 2, 3 segundos. Quiero decir que encima de eso, encima de ser seguro, que es lo que más me gusta a mí de la seguridad de este aparato, es rápido. Y si no lo estamos usando, baja la temperatura. O sea, por lo tanto, estamos ya ahorrando energía, ¿vale? Lo volvemos a dejar. Y entonces lo que os he dicho, la seguridad, lo que más me gusta de este aparatito. Bueno, lo vamos a dejar aquí y os voy a mostrar un poquito cómo suelda, cómo deshace el estaño. Mirad. Vamos a ello. Voy a acercar un poquito la imagen. Vale, mirad, tenemos el estaño que nos trae lo que es el pack, ¿no? Y vamos a darle aquí un poquito calor para que lo veáis. Mirad. Le damos un poquito de calor. Ahí. Hacemos una bolita ahí y lo dejamos, ¿vale? Si lo podéis apreciar bien, ¿vale? Ahora yo tengo este otro estaño, que es de la marca MBO, creo que todos lo conoceréis, y voy a hacer otra bolita al lado. Vale. Y suelto la bolita, a ver, ahí, que se quede suelta la bolita, vale. Ahora os voy a acercar las bolitas de estaño. Mirad qué diferencia de brillo hay en las bolitas y qué composición tienen las dos bolitas. Fijaros en el estaño que trae el soldador, cómo lo intento calentar, ¿vale? Y cómo se queda sin brillo, ¿no? No tiene ningún tipo de brillo. Sin embargo, este de aquí, fijaros, me lo llevo para aquí, y mirar cómo sigue manteniendo ese brillo y esa facilidad de, fijaros, de ir para un lado, de ir para el otro en forma líquida, ¿vale? Sin embargo, este estaño ya es que ni se deshace casi. Fijaros qué mal. Fijaros qué mal, ¿eh? Ahí lo tenéis. Lo importante que es tener un buen estaño. Vamos otra vez a este. Hombre, una vez de ir recalentado ya unas cuantas veces, ya va perdiendo sus propiedades. Pero aún así, fijaros cómo cómo va y qué bien se calienta, ¿vale? Es un estaño 60-40 y contiene un 2% de flux, 2,2% de flux. Muy importante a la hora de las soldaduras. Os recomiendo siempre un buen estaño. Y si puede ser este, mejor. Ahí lo podéis coger, ¿vale? Os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Estaño MBO. SNPB con 40 de plomo y 2% de flux, ¿vale? Y como os he comentado, vamos a hacer la prueba ahora mismo con un trozo de cable que es un 10 AWG. Le hemos pelado un trocito y le voy a dar, vamos a darle aquí y vemos todos cómo coge con el estaño bueno, porque el malo, sinceramente, no lo quiero ni probar. Y le voy a dar aquí para que veáis cómo derrite la punta de estaño. Ahí. Ya lo veis, ¿no? Fijaros. Y cómo penetra todo el estaño dentro del cable. Mirad, voy a acercarlo para que lo veáis bien. Vamos a dejar el soldador ahí puesto para que no queme nada. Y ahí lo podéis ver, ¿vale? Queda fenomenal por este lado. Luego habría que darle, pues por el otro lado un poquito, ¿no? Mirad, porque por el otro lado, pues bueno, no llega a cubrir, pero hay que darle la vuelta y cubrir ambos lados. Muy bien, pues nada. Si os gusta
estación digital de soldador de estaño. Espero que me dejéis un like, suscribiros a mi canal, cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejáis por abajo en los comentarios, o si no en mi grupo de Telegram estoy ahí para ayudaros en lo que queráis. Nos vemos en un próximo vídeo, un saludo a todos, hasta luego.